Continuamos con Cerrando la Noche. Hoy vamos a conversar con el amigo y hermano Ramón Estrella. Lo que tenemos confianza le decimos Monchi, porque así es que lo hemos conocido la vida entera. Monchi ha estado con nosotros en diferentes momentos. En los últimos meses ha participado en su condición de candidato a diputado por la circunscripción 3 de Santiago, en representación de Alianza País y Fuerza de la Revolución. Sin embargo, hace unos días recibí un documento y me llamó la atención el nombre que encabeza ese documento, Gentío. Y evidentemente tenía que conversar con Monchi para que me explicara qué era eso. Pero yo no quiero que me lo explicara a mí solo, le dije. Quiero que tú socialices con la sociedad dominicana, con la audiencia de Cerrando la Noche, qué es Gentío, por qué surge, qué persigue. De eso y otros temas hablaremos con el licenciado Ramón Estrella. Monchi, buenas noches. Buenas noches, Junior. Gracias por permitirnos comunicarnos con el país, con el mundo y expresarle a nuestro pueblo qué es Gentío. Justamente, Monchi, ¿qué es Gentío? Gentío es una organización político-social que busca aglutinar mucha gente para darle conducción política a las luchas sociales y también intuir que los sectores progresistas necesitan tener experiencia de Estado. Es decir, fundamentalmente nosotros estamos planteando que la izquierda dominicana, el movimiento progresista en sentido general, aunque ha aportado mucho a las luchas democráticas de este país, nunca ha tenido una visión de tener experiencia en el Estado y por lo tanto, más que una organización política, se han convertido en grupos de presión social. Y nosotros queremos dar el salto en la combinación de la actividad política con la actividad social, pensando y trabajando para hacer gobierno, para hacer poder. Pero entonces, dentro de esa lógica para acceder al poder, acompañado de los sectores progresistas de la República Dominicana, Gentío es un movimiento político, Gentío es un partido político, Gentío es un espacio de coordinación, es una plataforma electoral, o todas esas cosas a la vez. Todas las cosas a la vez. Nosotros lo primero que nos planteamos es hacerle honor al nombre. Es decir, Gentío es mucha gente, que hay que darle una conducción política y una conducción social. Nosotros nos hemos planteado una estructura sin burocracia que intermedie entre la población común y la dirección. Esa estructura pueden ser de la conducción de Gentío, toda aquella persona que sea capaz de organizar un comité de 9 a 17 personas y que se comprometa con alguna línea general. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con la unidad e integración de los pueblos latinoamericanos y nos sentimos parte del movimiento progresista que en la primera década de este año, en la primera 2 décadas de este siglo, ha logrado llegar al gobierno en algunos países con su zigzag y que ha aportado al movimiento progresista la posibilidad de entender que nosotros podemos tener mucha gente, que podemos organizar, que podemos darle conducción a los anhelos de bienestar que tienen nuestras sociedades. En ese sentido, nos planteamos mediante el plan Trinitaria, plan de crecimiento Trinitaria 2, elevado a la 2, la constitución de comité en cada parte del territorio nacional, que coayude a construir una mayoría política capaz de darnos
como horizonte resolver los problemas fundamentales que tiene la nación dominicana, así como lo pensó Juan Pablo Duarte. En base a eso, no somos contrarios a ningún grupo, progresista ni de izquierda. Es decir, sí nosotros hemos decidido que para crecer hay que integrar a la gente, hay que darle participación a la gente. No puede haber una burocracia, que un comité central, que un comité, una dirección nacional, que un comité regional, que un comité municipal, que un comité de zona, que una célula. No, nosotros planteamos que la gente tenga el poder de decisión. ¿Y dónde deciden los partidos políticos? Las decisiones y las organizaciones sociales de este país las deciden en su conducción. Entonces, la gente que se sienta atraído, que desee hacer la actividad política, que plantee que lo que no ha gobernado y lo que no gobierna no están haciendo la cosa bien, entonces tienen la posibilidad de venir a una discusión franca, abierta, donde todos podamos tener la misma poder para discutir y participar. Monchi, pero habla de las dificultades de las viejas estructuras partidarias y plantea una especie de novedad en términos de la integración y la organización de la gente. Pero para que un movimiento de carácter nacional pueda tener el impacto que pretendes que tenga, pues tiene que haber una coordinación y una unidad de criterio y de políticas a ejecutar. Porque imagínate tú que en Barahona, por ejemplo, haya una estructura que, aunque sea gentío, ande por un camino diferente que el que anda la de Santiago. ¿Cómo va a armonizar gentío este tipo de situaciones? Porque necesita una estructura de dirección nacional. Sí, la dirección nacional la componen toda aquella persona que organiza un comité. Ahora, si en Santiago, por ejemplo, para ponerlo, existen 15 personas que organizan cada uno un comité, esas 15 personas se coordinan y hacen la coordinación provincial o la coordinación municipal. ¿Y ellos deciden quién, un delegado para la dirección nacional? No, el delegado viene directo desde el comité de 9 a 17 personas. Llega a la dirección nacional. Ese espacio es para la coordinación, para la ejecución de lo que decide la conducción nacional. Es decir, existe una comisión de seguimiento de esa que le da, fiscaliza el trabajo, le da continuidad a los planes que acuerde la conducción nacional, pero sobre todo la operativización de las tareas que se acuerdan en la conducción nacional se hacen por localidad, por territorio. Monchi, una de las grandes dificultades, tú mencionabas, del movimiento progresista en la República Dominicana y de izquierda, es que en cierta forma, producto, digámoslo así, de los momentos históricos, dejó de lado, de cierta manera, la lucha político-electoral, privilegiando otros métodos de lucha política, no necesariamente electoral. Pero el país, la gente, la humanidad ha ido evolucionando. Y evidentemente que hoy día es posible llegar al poder, porque el poder se construye a veces desde abajo, otras veces desde arriba. Y hay en ocasiones en que organizaciones políticas llegan al poder, pero no construyen poder y pasan cualquier vicisitud. Entonces, Monchi, ustedes son una plataforma también político-electoral que no descarta ningún método de lucha, pero que potencian ese. Bueno, nosotros creemos y estamos convencidos que en la actualidad, en la República Dominicana, en toda la región latinoamericana, el método para cesar el poder es el método electoral.
en estas condiciones que está Latinoamérica hoy. Y lo han demostrado independientemente de que hay luchas que obligatoriamente conducen a fortalecer ese proceso. Lo ha demostrado Bolivia, lo está demostrando el movimiento progresista ecuatoriano. E inclusive en puntos donde la confrontación era una confrontación mucho más violenta, mucho más radical, como el caso de Colombia, el surgimiento de Colombia humana y que llegue a alcanzar el 42% de la... Ese Gustavo Petro. De Petro. Es decir, lo que pasó en México con Morena implica que las posibilidades electorales del movimiento progresista son posibilidades reales, que lo que hay que motorizarlas. Pero para poder convencer a la población hay que estar definido en base a lo que tú crees. Porque si a una persona le preguntan, a una persona progresista, le preguntan, ¿usted apoya a Arce, por ejemplo, en Bolivia? Tiene que estar convencido de que ese proceso es el proceso viable. Si a una persona le preguntan por lo que pasó el gobierno del PT de Brasil, si es mejor lo que tenemos ahora o tú coincides con el PT. Dicho sea de paso, en el día de hoy fueron anuladas todas las sentencias que condenaron a Lula da Silva. Es decir, y lo cual él vuelve a tener los derechos políticos para aspirar a la presidencia de la República en Brasil. Claro, no quiere decir que los procesos hayan perimido. Lo que no, ha planteado le reabre la posibilidad de poder de su derecho político. De su derecho político, pero lo que ha dicho el juez es que la jurisdicción de primera instancia era incompetente para conocer los procesos contra Lula. Y sobre esa base entonces anuló el juez Faín las sentencias, sobre todo del juez Moro, sí, en esa condición. Entonces nosotros decimos, la política hay que ejercerla en función de integrar sectores sociales, sectores productivos, y ir resolviendo problemas a la gente. Cuando nosotros especificamos que los sectores más contestatarios, más humanistas de la República Dominicana, los sectores revolucionarios deben tener participación política y deben hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a ocupar posiciones electivas donde puedan demostrar que es posible hacer lo que ellos plantean, y el discurso que plantean lo hacemos bajo el siguiente convencimiento. Cuando yo era candidato a diputado me preguntaban, ¿y es posible que una sola persona, en el caso que tú quedes, pudiese modificar o que se le aprueben leyes? Pero está demostrado, si José Horacio Rodríguez no fuera diputado, no existiera hoy la ley que prohíbe el matrimonio infantil, como un dato. Es verdad que se aporta muchísimo en la lucha política, porque es invaluable lo que ha aportado la lucha, por ejemplo, de Guillermo Moreno contra la impunidad, contra la corrupción, como elemento, como bandera. Es importante también. Sí, todo eso es importante, como es importante la lucha social, la lucha que tienen las mujeres hoy, vamos a decir, por las causales del aborto. Cuando aquí mucha gente que estudió derecho, que son abogados, pueden explicar, nosotros tenemos un sistema penal en lo cual el homicidio como delito o infracción más grave tiene causales que lo despenalizan, como el estado de necesidad, la legítima defensa, el hecho de preservar la vida a otra persona. Entonces, ese tipo penal, la enajenación del infractor. Sí, ese tipo penal tiene causales que lo despenalizan. Entonces, como lo tiene el robo, por ejemplo, el robo entre hijo y padre no existe, ni entre, es decir, se despenaliza, y entre esposos también. Sin embargo, en una infracción de menor cuantía, entonces quieren plantear que no exista despenalización. Si el problema es constitucional, entonces debieran plantearse que no puede existir despenalización del homicidio, bajo ninguna circunstancia. Pero cuando usted le pregunta
a un sacerdote, al cardenal, que le pregunte de frente, ¿usted está de acuerdo que hay que matar a aquella persona que lo va a matar a usted? Esa persona va a decir que sí, que está de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo que si usted llega a su casa y están unos ladrones disparándole a su madre, usted está de acuerdo que hay que actuar? Entonces, ese tipo de situación, sin embargo, para otra cosa te hacen otro lenguaje burdo. Yo posiblemente dentro de mi ignorancia lo veo mucho más simple que eso. Es sencillamente poner en la mano de la mujer la decisión. Si yo quiero seguir con ese embarazo, no importa que sea de un desconocido, que sea de mi papá, no importa que mi vida esté en peligro, yo quiero seguir. O que ella diga sencillamente, mira, en esas condiciones, ese embarazo, dentro de este periodo de tiempo que es importante, hay un tiempo para tomar la decisión en la propuesta. No es que usted con 6 meses de embarazo vaya a inventar. No es eso que está planteando. Entonces, es muy sencillo. Denle la potestad a la mujer de decir, bajo cualquier circunstancia, yo voy con ese embarazo. Sí, esos son de los temas que los activistas del movimiento político, del movimiento social, tienen que tener bien definido, porque indica una visión de lo que debe ser el futuro en términos legislativos de República Dominicana. Y cuando nosotros decimos hay que hacer un gentío para el cambio político y social, implica que hay muchas situaciones. Por ejemplo, está la lucha del medio ambiente, la lucha por la preservación de los ríos, la lucha contra la minera a cielo abierto, contra la megaminería, la lucha contra presa de cola, todo eso. La presión social ha frenado situaciones como lo de Loma Miranda, por ejemplo, pero finalmente la decisión final para poder frenar eso de por vida está en el Congreso. No, es así. Y está en el Poder Ejecutivo. Entonces, nosotros necesitamos llegar al Poder Ejecutivo. Te has metido en un tema que yo creo que es una tarea pendiente del movimiento social y progresista de la República Dominicana, pero que lo vamos a abordar después de la pausa. Vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación con Ramón Estrella, Monchi. Cerrando la noche, Ramón Estrella hace un señalamiento relativo al rol que ha jugado el movimiento social para ponerle una especie de freno a decisiones políticas del Estado, que tal como se ha señalado en el acuerdo de Escazú que se está firmando, no es más que un compromiso para que la sociedad en materia medioambiental le sirva de contrapeso al poder del Estado, que muchas veces no va en consonancia con los intereses nacionales, sino va en consonancia con los intereses económicos de determinados sectores y sobre todo la minera. Sin embargo, República Dominicana, Ramón, tiene un déficit histórico. Hemos conversado en otras ocasiones que los movimientos, que los dirigentes sociales y de izquierda en República Dominicana, salvo raras excepciones, tienen un prestigio y una solvencia moral incuestionable. Casi todo, por no decir todos. Sin embargo, al momento de traducir esto en simpatía política y electoral, ha habido un gran fracaso. No se ha logrado conectar, es decir, no se ha sabido aprovechar ese prestigio social, ese dinamismo de representar a la sociedad en los temas fundamentales para su desarrollo y capitalizarlo políticamente para que puedan acceder al poder e impulsar los cambios, como ha ocurrido en otros países que ya tú has mencionado. ¿Cómo romper esa inercia,
estrella? Lo primero es que la izquierda dominicana y los sectores más progresistas han sido enemigos del poder, aunque digan que luchan por él. No creen en sí mismos y muchos buscan candidatos de otros partidos y plataformas que no son propias. Es decir, le tienen miedo a la gente, le tienen miedo a ellos decidir por sí mismos y a expresar que ellos pueden. Entonces, aquí hay que cambiar el asunto. Aquí hay que cambiar la visión. Quienes más pueden hacer los cambios reales son las personas que luchan. Las personas que día a día acompañan a la sociedad en la lucha popular, en la lucha social, en la lucha gremial. Y eso implica dar un paso. No ver la lucha social como una lucha aparte de la lucha política. Es parte de la lucha política y es parte de la lucha por transformaciones sociales. Y nosotros necesitamos plataformas políticas que permitan integrar esa diversidad de personas que actúan en el movimiento social y empoderarla de que ellas pueden dirigir, de que ellos pueden hacer los cambios que necesita este país. Pero esos cambios tienen que hacerse en función de recuperar visiones que se han perdido. Por ejemplo, el aspecto cooperativo. El aspecto cooperativo, cuando se hacían en los campos los convites para trabajar la tierra, hay que volver a eso, porque eso da empatía entre la ciudadanía. Hay que volver al trabajo cooperativo, hay que volver al trabajo productivo y representar sectores sociales. Nosotros necesitamos una institucionalización del aparato político que permita que la gente se sienta parte y que no se sienta usada. Es decir, que no se busque al activista social para el día de la campaña electoral o para ofrecerle inclusive un puesto, sino que una plataforma política permita que esa persona pueda interrelacionarse con la gente de manera cotidiana en aspectos fundamentales. Hoy nosotros decimos, uno de los grandes problemas que tuvo y que el daño más grande que le hizo el PLD al pueblo dominicano está en lo que tiene que ver con la forma de subsidiar y de incentivar tanto a la población de menos recursos como a los empresarios. Es decir, el nombre de incentivo para el sector empresarial y subsidio para los más necesitados. Ellos cambiaron el subsidio al producto, lo cambiaron por subsidio a la persona y hicieron una clientela. Una clientela que lo sacaban con un clic por una computadora, nombre de cédula, sacado. Si usted no es mío, se saca. Y entonces la gente iba a rogar para que lo vuelvan a meter. Y nosotros planteamos, hay que subsidiar la producción, y subsidiando la producción, entonces, y enfrentando la intermediación, para que sean los mismos productores los que le lleven, porque la burocracia hace daño. Y como la planteamos a nivel político, también la planteamos a nivel de producción, a nivel de gremial. Es decir, no es posible seguir en una sociedad como la dominicana, que la cosa para poderse aprobar hay que llegar a donde el jefe y la gente no tenga participación. Monchi, Gentío desde ya está trabajando para que en el momento oportuno lograr el reconocimiento como movimiento o partido político de cara a las elecciones del 24. Dirán, pero es muy temprano. Sí, pero el que empieza tarde no juega ningún papel. Nosotros lo que estamos haciendo actividad política diario, cotidiana. Es decir, nosotros estamos haciendo política con el objetivo de ser bastante grande y tener poder de decisión, tanto en lo electoral. ¿Fuera del poder? No, porque esto es una construcción. Es decir, nosotros necesitamos ahora poder para tener fortaleza y poder decirle a los sectores progresistas, el rumbo es este. Es decir, aquí ha faltado grupos que tengan mucha gente, que puedan movilizar miles de personas, que no lo hay. Entonces,
Pero eso es un proceso sí, de construcción y de acumulación, sí, Monchi. pero también es un asunto de trabajo cotidiano, de trabajo permanente. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos muy buenos en la elaboración y en la planificación de protestas sociales, pero en la elaboración de políticas públicas para que la gente se siente representada. Es que pasa lo siguiente. Nosotros vivimos en una sociedad donde la actividad política se constituye en qué me va a dar, qué tú le vas a dar a la población. Entonces, tú como sector progresista, tú tienes también que pensar en qué tú le das cotidianamente a la gente. Educación, servicio. Hay un problema que se ha perdido en el movimiento, vamos a decir, dominicano, el movimiento de avanzada de la República Dominicana, que es la solidaridad. La gente necesita tener un grupo en el cual, un proyecto en el cual, cuando una persona se enferme, aparezcan sus amigos que le lleven la medicina. La gente necesita un proyecto que le diga, nosotros estamos de acuerdo con 9 ejes, nosotros estamos de acuerdo con educación gratuita, de calidad, sobre todo de calidad y gratuita, salud gratuita, medio ambiente sano. Nosotros necesitamos participación democrática en la toma de decisiones. Nosotros necesitamos un proyecto que trabaje de día a día. Ahora, yo quiero finalizar diciendo, pasado mañana, miércoles, nosotros tenemos un conversatorio sobre la mujer y el progresismo latinoamericano. Y hemos invitado a una dirigente de la Internacional Progresista, Teresa Muñoz Lopera, colombiana, dirigente de Colombia Humana, una compañera del Partido Libre de Honduras, Silvia Ayala, una compañera de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional de México, Cediné Márquez, y también de aquí de República Dominicana, a Jenny Lozada, para que nos hablen del papel de la mujer en el progresismo, cómo integrar la mujer a las actividades políticas. En eso estamos y cotidianamente vamos a trabajar en eso. Vamos a agradecer a Ramón Estrella, Monchi, el haber estado con nosotros esta noche en el programa, pero recordarle que los partidos electorales están en elecciones 24 horas del día, y aunque usted pretende cambiar la forma y método, hay que estar en elecciones, porque no se puede improvisar una candidatura faltando mes y medio para un proceso electoral. Así no se construye poder tampoco. Gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.